Muy buenos días todos. Dios les bendiga. Qué gusto verlos todos juntos de nuevo, otra vez esta semana, este miércoles. Y estamos contentos de con esta oportunidad que Dios nos da para eh, eh, Amén. entrar, profundizar en la palabra de Dios y permitir que la palabra de Dios se profundice en nosotros también, de la misma forma. Entonces, bienvenidos a todos los que están también viendo la grabación de este video. Y nuevamente, bienvenidos y gracias Fernando, Carmen y José, de acompañarme en este día, en este estudio, en este pasaje, continuación de lo que vimos la semana pasada sobre el siervo humilde de Cristo, el ejemplo de Cristo, y vamos a seguir la línea de pensamiento de Pablo aquí en Filipenses 2. Iniciamos la semana pasada pensando que íbamos a llegar a 18, no llegamos, llegamos solamente hasta el 11, pero vamos a ver de 12 a 18 en esta mañana, pero vamos a orar y después entramos en la lectura del pasaje. Pastor José, ¿nos puede dirigir esta oración, por favor, de apertura? Amén. Padre, gracias, Señor, por la magnífica oportunidad que tú nos das de poder comprender tu palabra, sumergirnos en ella y sacar esas joyas preciosas que tú has dejado para cada uno de nosotros. Señor, ilumínanos, ayúdanos a entender mucho más y poder no solamente apropiarnos de eso, sino también poder compartir con los círculos a los cuales nosotros estamos siempre conectados, podamos compartir estas enseñanzas maravillosas que salen desde tu palabra. Gracias, Padre, nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues vamos a ver, vamos a leer primeramente el pasaje de Filipenses 2, del 12 al 18. Y Fernando, ¿nos puede leer ese pasaje ahí, por favor? ¿Lo tiene en mano? ¿Cómo no? Perfecto. Dice la palabra del Señor. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Ok, bueno, ¿qué vemos aquí? El versículo 12 Ujú. empieza con un conector, ¿no? El conector así que viene de lo anterior. Si hemos Bien. entendido lo anterior, que habla de la humillación y exaltación de Cristo, Ujú. entonces lo consecuencia de ese entendimiento es, y de ese ejemplo, es hacer lo que dice a continuación, ocuparse de la salvación, ¿no? No Bien. solamente porque lo estén viendo a él, sino por haber entendido la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, haberse apropiado de ese sacrificio, a dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con una reverencia adecuada, necesaria para ocuparse en no tanto en la obra salvífica de uno, porque eso ya es la obra completa de Cristo, sino en el poder demostrar o acompañar con hechos lo que uno cree, lo que uno tiene como una fe viva. Excelente. No, no, sí, exactamente. Ahí sí.
muy importante esas dos palabras. Y uno las pasas y como la ves tan frecuente, todos esos conectores tan importantes que todo lo que dice Pablo aquí está por referencia a lo que anteriormente mencionó. Así sí. ¿Qué más vemos aquí? Sí, en el verso 13 hay dos Ujú. palabras, querer y hacer. O sea, ¿de qué Ajá. manera, podemos preguntar de qué manera Dios obra en nosotros el querer y hacer y cómo se equilibra la acción humana con la divina, del querer y el hacer? Un tema para poder analizar en el día de hoy. Exacto, exacto. Uno lo ve al principio y dice, bueno, ¿será esto un contraste? Y no es un contraste, sino es cómo, es un conjunto. Entonces, muy interesante, ¿no? Aquí yo estoy notando aquí ya esa conexión aquí, el querer, cómo el hacer. También a mí me llama la atención también en el versículo 12, eh, las frases que dice aquí Pablo, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Me suena algo parecido a lo que dijo en el versículo 27 del capítulo 1, reforzando, ¿no? Esa importancia de que sea que esté o no esté, que nos mantengamos, ¿no? Obediente, que nos mantengamos ocupados en este texto es ocupados en, en su salvación. En el 27 era comportándose de la misma manera digno del Evangelio de Cristo. Entonces, tomar acción, no estar pasivos, sino activos, aún en la ausencia de Pablo. Entonces, vi eso también como eco del versículo 27 del capítulo 1. Si estamos mirando los dos versículos, el 12 y el 13, me interesa que discutamos un poco eh, el énfasis en esforzarnos, que yo creo que ya el pastor José lo habló un poquito, esforzarnos por demostrar los resultados de nuestra salvación. Si Dios es el que obra en nosotros, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Me gustaría que hablemos Ujú. un poco de eso. Y en versículo 13, ¿cómo es que se relaciona la obra de Dios, o sea, el deseo y el poder, con mi propia responsabilidad y obediencia? Mm. Sí, sí. Todo rodeado a esa palabra, ocúpanse, ¿no? Ujú. O Ok. sea, si el Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer eso, ¿por qué tenemos que obrarlo entonces? Claro, ¿qué significa ocuparse? Ujú, ujú, ujú. Porque está Bien, hablando no, de ocuparse con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse? ¿A qué se está ocuparse. refiriendo Pablo? Ajá, exacto. ¿Acaso, Muy buena acaso pregunta. la salvación la generamos nosotros? Nos tenemos que analizar esto. Exactamente, exactamente. Y todo está ligado, como usted dijo, Carmen, el querer como el hacer. O sea, así sé que se ocupa, ¿no? Entonces, sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, yo veo también en 14 y 15 un contraste, ¿no? Una contraste entre eh, cómo debe ser el hijo de Dios, los hijos de Dios, y cómo no deben de ser. Veo que dice, para que sean irreprensibles y sencillos. Y el contraste es sin murmuraciones, sin discusiones, sin tacha, eh, en medio de una generación torcida y perversa. Es decir, no llevarse ah, por las La influencia. influencias de la sociedad. Entonces, veo ese contraste aquí también. Podemos ver un poquito más cerca ese contraste y las cualidades o características que marcan los hijos de Dios, que Sí, obviamente se ocupan ¿qué efecto puede producir las quejas en la comunidad cristiana, en la iglesia? también. Exactamente, exactamente. Sí. Eso tiene relación Ujú. con el versículo 12, Ujú. Sí. porque es una oración completa. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Este temor y temblor, o sea, esa reverencia,
cuando lo hacemos, nos damos cuenta de quién está eh, dando esta orden, produce en nosotros que nos ocupemos, pero con un espíritu correcto. Porque ya en el capítulo 1 ha mencionado que hay gente que predica el evangelio con un espíritu incorrecto, ¿no? Por envidia, por querer tomar posición frente a la ausencia de Pablo, ellos quieren posicionarse como líderes y predican a Cristo, pero no por el deseo de exaltar a Cristo, sino de tomar lugar, de hacerse los importantes. Entonces, esto está en relación, el versículo 12, con lo que sigue diciendo aquí el versículo 14. ¿No? Porque hay gente que, aunque esté predicando el evangelio, pero lo hace como murmuraciones, discusiones, y esas personas no son irreprensibles, son personas que son reprochables porque están predicando el evangelio y aparentemente están haciendo, entre comillas, puntos adelante o por la obra del Señor, pero lo están haciendo con un espíritu incorrecto, no como hijos de Dios sencillos, sino con una mancha. Aunque el Evangelio está siendo predicado, pero las personas, al no comprender que acercarse a Dios con ese temor reverente, esa humildad de quién es Dios, están alejados de Dios, aunque prediquen el mensaje del Evangelio, no están siendo considerados por Dios. Por eso, el consejo de Pablo a los filipenses es que ellos sean humildes, que hagan las cosas con temor y temblor para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, o sea, sin mancha, en medio de esta generación torcida y perversa. Y ustedes, dice, entonces, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, porque aún dentro de la iglesia primitiva, se ha presentado esos casos, ¿no? De que hay gente que hace las cosas con otros intereses. Exacto. Sí, sí. Y yo también ese enfoque aquí, resplandecen como luminares en el mundo. Aquí en contraste también con la generación torcida y perversa, ¿no? Que debe de una diferencia. Veo aquí que en la vida de los hijos de Dios. Entonces podemos hablar un poquito más acerca de ese tema también. Y todo está, Eh, ya estamos haciendo las conexiones. Todo está conectado, ¿no? Sí, y está conectado específicamente con el ejemplo. Todo esto viene con con los versículos anteriores que hablan del ejemplo de Jesús. Jesús no se quejó, obedeció. Eh, y aquí nos está hablando a través del ejemplo de él, cuidemos la salvación, no nos quejemos, mantengamos el gozo. O sea, siempre con con la vara alta de Jesús, Así el es. estándar que tenemos. Correcto. Ujú, Y también quisiera el pensamiento de cómo es que las quejas y las discusiones arruinan el testimonio del pueblo de Dios Sí, a la generación de afuera, porque sí. dentro del pueblo de Dios sugieren muchas discusiones, muchas quejas, muchas cosas, y siempre uno ve desde afuera personas que no están involucradas en la iglesia de Cristo, mirando desde afuera hacia adentro, cómo el testimonio es arruinado. Entonces, ujú. ¿cómo es que esas quejas y discusiones dentro de los hermanos en Cristo arruinan el testimonio hacia el mundo afuera? Y algo Buena que me pregunta. llama la atención también, que habla de una generación torcida y perversa. Parece que estuviera hablando ahora, de la actualidad. Sí, Sí. Es tan actual, impresionante. Y no solamente que somos sin tacha, represivos, sencillos, resplandeciendo, dice 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Regresando nuevamente a ese tema de siempre del Evangelio, ¿no? En el capítulo 1 del Evangelio, del mensaje, de la confirmación del Evangelio, de la verdad, que en medio de todo, que no nos olvidemos que nuestro sostenimiento
debe estar firme en la palabra. Entonces vamos también a ver qué significa eso para el creyente, ¿no? Ujú. También veo que él menciona nuevamente, como versículos 6 y 10 del 1, el día de Cristo, la importancia del día de Cristo, mantener en mente, consciente del día de Cristo. ¿Qué es el día de Cristo? ¿A qué se refiere La Pablo? esperanza escatológica de Pablo. También ya menciona José, Carmen y Miguel, ustedes mencionaron sobre las luces radiantes en el mundo. Ujú. En la práctica, cómo nosotros los creyentes funcionamos al aferrarnos a la palabra de vida, cómo se ve eso en la práctica. Estamos observando muchas cosas aquí. Y sí, otra cosa que resalta, ya yendo como pregunta, ¿no? Como para análisis, ¿qué representa la libación en este contexto? Del Oh, en el versículo versículo 18, 17. 17 y 18, que nos habla, bueno, de cómo puede el sacrificio convertirse en un motivo de gozo también, como lo dice Pablo en estos Sacrificio versículos, líquido, y que él se presenta como esa Ajá. libación. con esa Sí, ofrenda. ¿a quién y qué se refiere Pablo cuando dice eso? Sí. El mismo. Ah, sí, a veces, esa Mismo, es la respuesta breve, pero sí. según el capítulo uno, Eh, él dice que cuando Cristo es predicado, así que sea por envidia, y ellos se mantienen firmes, aunque él está preso, sufriendo, pero le produce gozo Ujú. y lo exacto. ratifica aquí, ¿no? Sí. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, que es una sola frase, entonces me comparto mi gozo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque el Evangelio, o sea, está transliterando, está poniendo toda su ser, su vida en el que el Evangelio sea proclamado. Y entonces eso refuerza lo que él dice en el capítulo uno, que el morir para él no es una parte, sino que es vivir es Cristo, morir es ganancia, porque no es que vivo para Cristo, mi vida es Cristo. Es mucho más inclusivo de toda su existencia. Y entonces un aspecto de su existencia que viene a ser el sacrificio o el sufrimiento, lo interpreta todo a la luz de la obra de Cristo y lo puede entonces sentirse gozoso. Está eh, sacando su ser, su vida y poniéndolo todo como una forma de contribuir al Evangelio de Cristo. Es muy profundo de pronto decir esas palabras, ¿no? Que son tal vez desde el punto de vista moderno como o una forma suicida de pensar. Ujú, ujú. Claro. Sí. Algo me llama la atención también aquí, en el versículo 17-18, y José mencionó todo lo del gozo. Ujú. Me interesa aquí el progreso del gozo, ¿no? Primero dice, me regocijo. Después dice, comparto mi gozo. Después dice, regocíjanse. Y después dice, comparten su gozo conmigo. O sea que hay un progreso, como un gozo contagioso. Sí, Ujú. Y, cómo esa ofrenda líquida a Dios nos impulsa a nosotros los creyentes, bueno, primeramente a los filipenses, pero a nosotros también, cómo nos impulsa al gozo. y cómo es que se contagia uno con este gozo, ¿no? Eh, bueno, creo que hemos visto aquí bastante en la parte de observación, hay mucho para conversar aquí. Vamos a regresar al 12, vamos aquí versículo por versículo y vamos a interpretar algunas cosas aquí, llegar a algunas conclusiones de esas preguntas. Eh, Creo que fue José mencionó el conector de así que, ¿no? Eh,
y tenemos que, en todo esto, yo creo que lo hemos hecho, vamos a seguir haciéndolo, es tomando en cuenta de qué hasta ahora ha dicho o ha escrito Pablo, ¿no? Especialmente en el contexto más cercano, que fue la descripción de la humillación y la aceptación de Cristo, el siervo humilde, y como la tesis de esa sección era en el versículo 5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, creo que eso fue un buen punto, y hay que reconocer que ese es lo que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo todo este pasaje, esta porción de la carta, de la actitud que hubo en Cristo, ¿no? Y esa descripción de cómo el Hijo de Dios, siendo Dios, y no, no lo echó de menos de dejar donde él estaba, su estatus. Y hablamos de eso la semana pasada, que no vieron el video, pueden verlo. Hablamos del estatus del Hijo de Dios, no que dejó ser Dios, sino que dejó su, su posición, su estatus, y se tomó la forma de Como siervo. dijimos la semana pasada, Miguel, sus marcos de identidad. Exacto, los marcos de su identidad, exactamente. Los dejó y tomó forma de siervo, se humilló, murió la cruz, la muerte, la cruz la muerte cruz era lo más vil posible en ese entonces. El mundo romano era más. Exacto. Entonces, y ese es el ejemplo, ¿no? Que Pablo nos quiere recordarnos al leer esto. Entonces, el así que es muy, muy importante. Bueno, mirando el versículo 12 y estamos mirando el versículo 12 nada más, ¿verdad? Por el momento. La pregunta de cómo los creyentes deben esforzarse para demostrar los resultados de la salvación. Yo pienso que la salvación es un proceso que culmina en el juicio, queriendo decir de que va a haber un juicio, y la obediencia y las obras son las evidencias que se presentan en ese juicio. Ese resultado de que uno permanece en el pacto y al final será vindicado. O sea que ese ejercicio, la mentalidad de Pablo, ese ejercicio de esas buenas obras, no que somos salvos por las buenas obras, ya nosotros recibimos la salvación, pero la salvación por la gracia se desempeña en unas obras que sirven como evidencias cuando uno está delante de ese tribunal. Y bueno, ya podemos entrar un poco escatológico aquí, porque recuerda que hay dos juicios, ¿no? Hay dos juicios ante el trono, ¿no? Y estamos hablando aquí del juicio de los creyentes. El juicio Eh, del trono no, blanco es el juicio el, universal para todas las el trono de personas, Todo el Cristo, mundo. que los el trono de creyentes no Cristo, participan en eso. Exacto. Pero hay otro, el trono de Cristo. El eh, tribunal de eh, el Cristo, tribunal, la exacto, bimá gracias, de gracias. Estoy Cristo. buscando el término en español. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde nosotros vamos a presentar, y ahí donde vienen esas evidencias de las obras, como dice Fernando, que será no para salvación, es para Claro. recompensas en la eternidad. Pero incluso yo quiero, porque esa es una manera dispensacionalista de ver las cosas, la cual Ujú. nosotros creemos. Pero lo que nos libra de ese juicio final, porque Pablo habla claramente en el libro de Romanos que todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios, que todos merecemos ese castigo final, lo merecemos, no podemos ganarlo con nuestras propias obras. Lo que nos libra de eso, o sea, no es simplemente decir yo acepto a Jesucristo y ya todo terminó ahí y ya yo estoy libre de ese juicio. Eh,
mi vida tiene que desarrollar tiene que demostrar frutos de esa salvación. Y es lo que está hablando aquí, de trabaja tu salvación. Lo que está diciendo es, espérate, no te frenes ahí y pienses que por decir que tú llamas al Señor, Señor, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Y yo voy a decir, apártese de mí, nunca los conocí. Y aquí donde está esta cosa, si realmente tú eres salvo, como dice ese corito de niño, si en verdad eres salvo, di amén. En otras palabras, en otras palabras, si verdad eres salvo, si verdad eres lo que dices que eres, tu vida tiene que demostrar, tiene que demostrar esos frutos de trabajo, de obras, que no lo haces para salvarte, porque ya eres salvo, pero como eres salvo, tienes que demostrar esos frutos. Es lo que yo estoy mirando aquí. Como dice Santiago también, la fe sin obra es muerta. Claro. Es mostrar, es Pero necesario. hay un aspecto, Hay que mostrarlo. hay un aspecto que tiene que ver con lo que comenzó diciendo Miguel. Estuvo diciendo de cómo describir a Cristo. eh, y aunque la palabra no es exactamente lo más adecuado, usó la palabra estatus. El estatus me indica una posición. Hay gente que equivocadamente relacionan su personalidad con su posición, ¿no? Entonces viene y dicen, yo soy doctor. Tú no eres doctor. Tú ejerces o has aprendido una profesión, pero yo no soy esa profesión. Yo soy tal persona. Perfecto. Lo mismo Cristo. Entonces, su naturaleza, su ser, es independiente de la posición que ocupó. Siguió siendo Dios, pero vino como humilde. Es correcto. Entonces la gente no lo podía entender porque asocian la posición con el ser. Los judíos de la época de Jesús y actualmente mucha gente asocia la posición con el ser o el ser bendecidos, por ejemplo. Los judíos creían, si me va bien, es porque Dios me bendice, y si me va mal, es porque Dios no está conmigo, tienes un pecado oculto. Entonces, ahora cuando dice que hacemos obras, el conector aquí dice es con temor y temblor, porque en una ocasión unas personas se acercaban a Jesús y dijeron, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre, o sea, hicieron obras, obras de liberación de demonios y toda esa cosa, Claro. pero Jesús le dice, no lo conozco, ¿por qué? Porque no tienen conexión con Él. Entonces, Con el ser. nuestras obras no solamente obras de salvación que demuestran que somos salvos, pero con el espíritu que no se ve, no se verá hasta el tribunal de Cristo, con el espíritu correcto de temor y temblor, o sea, de querer agradar a Cristo, desvivir, pensarme cómo agradarlo correctamente a Cristo, no por una posición, sino por esa intimidad con el Señor. Porque eso es lo que está recalcando, ¿no? Había gente, incluso me acuerdo el pasaje en que hay una mujer pobre que va a dar un dinero en el templo y hay gente rica que da bastante dinero y ella da lo mínimo. Y entonces Jesús dice, esa mujer dio todo lo que tenía, o sea, la exalta y no dice que le fue bien, que a continuación vinieron bendiciones, no sé, simplemente eh, la alaba por lo que hizo. Jesús la tiene que aclarar, pero incluso sus discípulos eh, miraban eso y no comprendían más. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver en este tiempo que pueden ser muy portentosas, pero no sabemos el espíritu con que se hace eso. Entonces Claro. es individual el tener el temor y temblor, o sea, el tener esa reverencia de querer agradar al Señor,
no por mis obras físicas, aún mis obras físicas que pueda hacer, pero con el espíritu correcto. Claro, como decía el hermano, estamos en el versículo 12, que tiene muchísima riqueza. Está hablando de lo que naturalmente tendría que salir como producto de la salvación, de una persona que vive en la salvación. No las buenas obras, hay un montón de gente que las hace y no tiene a Cristo. Estamos hablando de lo que produce la salvación. Y aquí dice en el verso, la primera parte del verso 12, no solo en mi presencia, o sea, no solo delante de la gente, delante de aquellos que te puedan ver, sino también cuando en mi ausencia. Y esto también nos habla de que a veces queremos quedar bien delante de los demás o podemos tener una apariencia de salvos delante de la gente, y está hablando de la intimidad, habla de algo un poco más, cuando dice temor y temblor, habla de ya algo que tiene que estar en nosotros, como un temor de Dios, de no pecar, de no cometer, no perder la salvación, de cuidarla, de estar agradando a Dios en todo momento. Sí, sí, y Y, esa palabra, ese verbo ahí en griego, katergazomai, literalmente significa produce, producir, que lleva a la realidad, que crea. Es decir, que ahora que eres salvo en Cristo, produce, Sí, lleva a cabo esa salvación. Como si hasta ejecute, o sea, lleva a realización, a evidencia la salvación en ti. Esa es la ocupación que debe haber. La salvación no es para uno estar pasivo, como dice Fernando, esperando el día que venga Cristo, sino que debemos estar ocupados, produciendo, dando evidencia. Me recuerdo de Jesús hablando del fruto, que debemos de producir evidencia, fruto de salvación, fruto de arrepentimiento, fruto de que algo ha pasado, ha habido un cambio, una transformación en nuestras vidas y debemos de ocuparnos de producir. ujú, mirándolo en Porque somos algo. correcto. Mirándolo en el contexto de lo que continúa, que habla de murmuraciones, habla de cuidarse también, me ocupo, de que si hay algo y me da algo para hablar, me ocupo de detenerme y pensar en mi salvación, si esto que voy a hacer o esto que voy a decir puede ser, eh, puede ser agradable o no a Dios. Él habla de ser una ofrenda, habla de todo lo que sube a la presencia de Dios es lo que soy. Entonces, ocuparse también tiene que ver de me detengo, escuché algo, vi algo, me cansé, no me reconocieron, todo lo que quiera que mucha gente dice dentro de la congregación que puede producir murmuración, queja, y detenerme a ocuparme de pensar esto que voy a hacer, ¿me edifica o no? ¿Esto es parte de lo que Dios me ha dado como para la salvación o me está quitando o le quita mérito? En el temor de Dios, por supuesto. Sí, y yo quiero recalcar meternos en la mente de Pablo en el año, qué sé yo, 60, en el tiempo mesiánico, la furia que había en el pueblo judío de esa liberación del imperio romano, esta nueva comunidad que les llamaba los del camino, esta nueva comunidad que empezaron a mirar a Jesucristo como el Mesías prometido, las aspiraciones de ese pueblo, de un final de justicia, de un final prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y vemos aquí el profeta Daniel, donde habla claramente que en el fin los que va a haber ese juicio donde las personas que fueron halladas salvas pues van a recibir galardones, pero también aquellos que no fueron
hallados justos van a ser condenados eternamente. Y yo veo en la mentalidad de Pablo, en el conjunto de todas estas cosas que están sucediendo en la iglesia de Filipo, esa mentalidad escatológica, y creo que aquí definitivamente él está viendo esto en términos escatológicos, y él está diciendo que la salvación es ese proceso que culmina en ese juicio, que quiere decir que la fe requiere un esfuerzo diligente, una obediencia ética, o sea, que requiere una obediencia ética, que son las buenas obras, y esa es la prueba tangible de una fe verdadera. O sea, esa ética, ese estilo de vida que él está llamando ahora al pueblo de Filipo, a la iglesia de Filipo a practicar, no es algo ligero, sino que ustedes deben pensar que estamos hablando de un Dios justo. No estamos hablando de Santa Claus. Estamos hablando de un Dios justo que aplica justicia. Y cuando nosotros nos conducimos entre los hermanos y hablando de la luz, que más adelante vamos a ver, lo que debemos ser para el mundo, debemos tener en mente de que debe haber algún tipo de temor en nuestra conducta. Debe haber algún tipo de respeto a la Exacto. manera de que nosotros como hijos de Dios nos comportamos, porque de eso depende. Y resumiéndome, cuando José, tú estabas hablando de identidad o sea, lo que es un doctor y quién tú eres, cuando Jesús fue bautizado, Dios, el Padre, habló y dijo, este es mi hijo en quien yo tengo complacencia, pero ahí mismo fue enviado al desierto, y lo primero que el diablo quiso tentarlo fue con su identidad. Si tú eres quien tú dices que eres. Y yo creo que eso mismo se aplica a nosotros. Constantemente el diablo está atacando a los creyentes con su identidad. Pero, gracias a Dios, tenemos esta salvación y tenemos la evidencia que nos protege. Y yo creo que ahí yo veo eso, que nos está llamando a obrar, a trabajar con temor y temblor, y esas evidencias las llevamos en contraste con aquellos que andan en pleitos, no tienen esa obediencia, perdón, no tienen esas evidencias. Ellos hablan, pero no demuestran. Pero nosotros no somos así. Nosotros hablamos y nosotros demostramos. Y así es como yo veo la mente de Pablo aquí, lo que él está tratando de decir. Sí, no, y algo muy interesante, siguiendo la línea que estamos pensando aquí, es que el versículo 13 nos explica la condición o el cómo es ese ocuparse de esa producción. Dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es decir, nuestra misma deseo de ser lo recto, lo irreprensible, lo justo ante Dios, es por Dios. Hasta el mismo obediencia, el hacerlo, es por Dios. Creo que en el griego es la palabra thelein y energein, que es como una colaboración divina. Bueno, thelein o El deseo. teleo es el verbo, es tener, en este contexto, ese usa un verbo muy común. Puede significar tener deseo para algo, para desear, para querer. Puede también significar a tener algo en mente de uno mismo, un propósito o una resolución, tener una opinión o mantener, y energen para las capacidades de uno en operación, a trabajar, a ser activo, operar o efectuar. O sea, que eso viene de Dios.
Todo eso el viene de deseo Dios. y y la capacidad de hacerlo. Una colaboración humana y divina. La palabra energía que usamos nosotros Ujú. viene de esa palabra. Y la idea es que tiene su poder en sí mismo, en el interior, que sirve para mover algo. De ahí viene el concepto de batería o de pila, ¿no? Sí, Eh, Tiene una energía en su interior que al conectarlo saca esa energía y logra mover, logra tantas cosas que se hacen ahora con las baterías, ¿no? Pilas. Eh, Eso es lo que Dios produce en nosotros, el querer y el hacer. O sea, nos da el deseo, pero también nos da el poder, la capacidad, la energía para poder hacerlo. así es. O Y sea, para confirmar ese también, la definición o el uso de ese verbo aquí es a llevar sí, atraer o llevar a algo por medio del uso de sus capacidades de obrar, de efectuar, de producir. o sea que nos da la motivación y nos da la acción práctica también para hacerlo. Nos Sí, motiva y nos hace hacerlo. O sea, que Gloria a la Dios. persona que dice que yo no puedo es porque no le está dando lugar al Espíritu Santo que ore, porque eso es producto del Espíritu Santo. Es una evidencia clara. La persona no está dirigida por Dios. No puedo, no avanzo, siempre caigo en el pecado, no puedo mantenerme, soy débil. Todo eso tiene que ver con no estoy dirigido por el Espíritu Santo. La motivación no es la que viene de Dios, sino que tengo otras motivaciones, como veíamos en el capítulo 1 y eso, otras motivaciones. Exacto. Me Otras recuerda, motivaciones y también no hay un rendimiento, un rendir a la voluntad de Dios para que obre la voluntad de Dios en el querer y en el hacer. ¿Claro? me recuerda el comercial, no sé si si en Latinoamérica se veía ese comercial de la pila Energizer, de Sí, un conejito tocando un tambor sí. y no, sí. ese conejito nunca para. Y Das por todos lados. en todos lados ese conejito. Pero yo creo que, que eso se aplica aquí, yo creo, en alguna manera. Dios nos da esa energía que nunca, que tiene una fuente que nunca se acaba. Así. Nunca se nos va a gastar esa energía. Y hablando de tecnología y todo, bueno, hoy vemos el ejemplo del celular. Nosotros somos como el celular. Funcionamos y tenemos todo cuando estamos cargados. Mm. Pero cuando perdemos la carga, quiere decir que esto es una ocuparse, es continuo, una búsqueda de lo que es de Dios en nuestra vida para estar siempre en 100 la batería. Y esa obra de Dios, todo eso viene por la salvación. Que, Exacto. que, muchos piensan que la salvación es allá en el cielo. No, 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 no. Está trabajando ahora. Y esta es la forma que está trabajando ahora en nosotros. La salvación es para ahora y también para después, pero es para ahora. Y esto es lo que está Pablo hablando aquí. Ahora, Es que lo vamos a que seguir. hacemos Sí, ahora repercute para la eternidad. es Es lo de correcto. ahora. Estamos trabajando aquí. No es Exacto, cuándo. exacto, Sí, exacto, exacto. vemos a Cristo y su obediencia, y ahora nos vemos a nosotros con nuestra obediencia, pero la diferencia es que nuestra obediencia es una colaboración a rendir nuestra voluntad a Cristo. Sabemos que entonces Él nos va a dar el deseo y nos va a dar el poder o la energía para llevar a cabo esa obediencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una colaboración en el proceso de obediencia de nosotros los creyentes. Es una Hmm. garantía lo que nos está diciendo Pablo, porque no nos dejó solos. No vamos a hacerlo solos. Estamos haciendo en cooperación con Dios. Dios es el que va a producir todo eso. Y eso es maravilloso. Saber esto es maravilloso, porque no tenemos que limitarnos
a lo que nosotros somos, porque no vamos a poder. Pero con Dios lo vamos a poder todo. Vivir en la Eureka, pobreza, la abundancia y en todas circunstancias. eureka. Ujú. Gloria. Vamos a seguir adelante ahora que ya estamos claros en ese 12 y 13, 14. Hagan todas las cosas y aquí están las comparaciones, ¿no? Y yo veo aquí como en este pasaje de 14, 15, eh, el énfasis es que somos hijos de Dios. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? Que son, que están resplandeciendo como luminares en el mundo. Entonces, eh, ¿qué significa ser un hijo de Dios que está resplandeciendo como luminares? Otra versión dice que somos, en la nueva versión internacional dice que somos estrellas en el mundo. O sea, que somos obviamente evidente y en el mundo como algo diferente, algo que llama la atención como hijos de Dios que somos. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que Pablo nos está diciendo aquí? Tal vez esté relacionado con lo que Jesús mencionó en Mateo, que tiene que ver con que la luz del mundo no se puede esconder, la luz no se esconde debajo de una lavacara, de una cosa, porque no funciona. Ujú. Una luz para que funcione tiene que ponerse ahí donde ilumina todo, y entonces nosotros somos lo mismo. Nuestras actitudes, nuestras forma de comportarnos es la que resplandece, la que sirve como luz para que el mundo sea iluminado con esa hora, porque dice que estábamos nosotros ahí en medio de esta generación que resplandecemos como luminares en el mundo, como ese foco, como con esa energía que hace notar todas las cosas, ¿no? En una luz, en un cuarto oscuro, por mucho que tenga un foco, si no la prendo, está oscuro el cuarto, la habitación y simplemente no funciona. Entonces, a eso es lo que nos llama, a resplandecer, a mostrar en el mundo lo que tenemos, lo que somos, lo que podemos hacer o tenemos en nuestro interior para iluminar al mundo con esa energía, con esa verdad. Mm. Estamos en una cultura donde, o sea, también en esa época, ¿no? Desde el punto de vista del mundo, cada uno busca su propio derecho, se quejan por todo. Hoy encontramos en las redes sociales quejas, críticas, egoísmo, y todo esto, porque él lo compara y está hablando con una generación torcida. Estamos en el mismo escenario. En la realidad estamos en el mismo escenario que dice aquí, una generación torcida. Y una generación que está acostumbrado a buscar su derecho, a quejarse y murmurar. Entonces nosotros como luminares, como decía el hermano, como luminares en cada palabra amable, en cada gesto de servicio, en cada situación prudente que vamos a hacer, vamos a estar en un mundo que está confundido y nosotros vamos a producir esa confusión de algo diferente. Tenemos que ser diferentes, no ser la oscuridad que ellos viven, sino que en diferentes acciones, pequeñas cosas, un pequeño fósforo, una pequeña Mm. vela, alumbra en medio de tanta oscuridad. Se ve una pequeña acción que no sea egoísta, que sea de acuerdo, centrada en los valores bíblicos, ya ilumina. Sí, yo creo que que hay unos marcadores visibles del nuevo pueblo del pacto. Y esos marcadores visibles de ese nuevo pueblo del pacto es la unidad comunitaria, Ujú. sin quejas. Es una pureza ética que muestra esa comunidad del nuevo pacto en Cristo Jesús. Quiere decir que la iglesia es la unidad dentro de esa comunidad, hablando de la iglesia, esa unidad sin quejas,
sin pleitos. Llega a ser el mensaje principal hacia el mundo. Como dijo Carmen, es un mundo completamente que está descarriado, que está mal. Entonces nosotros demostramos esa luz, ese mensaje. Podemos predicar muchas predicaciones, podemos decir todo lo que decimos, pero en realidad lo que ve el mundo es nuestro comportamiento. Entonces, esa unidad que nosotros demostramos son esos marcadores visibles que el mundo dice, ahí está, mira cómo se aman, mira cómo trabajan para el bien, mira cómo se unen, ¿verdad? Y pueden identificar eso. Así que la clave aquí es evitar la crítica destructiva y la contienda que deshonra el nombre de Cristo y el testimonio de la iglesia. Es el testimonio lo que marca así. Y le Eso es lo podemos que agregar fluye. y no ser como el mundo lo hace, porque así mismo lo hacen. Así es, hermano. Que marca el Ujú. contraste. Es marcar el contraste, así es. Es que cuando se levanta el orgullo, cuando se levanta el, hey, ¿y yo qué? ¿Y por qué a mí no? Todos esos pensamientos, Tengo mis derechos. tengo mi derecho, ¿verdad? Al contraste a Pablo que su vida es una ofrenda líquida derramada sobre el altar. O sea, es un cambio de mentalidad totalmente contrario a los marcadores de pensamientos del mundo, donde hay que escalar la escalera del éxito, donde tienes que ser exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos a una persona que no tiene nada que probar y nada que perder. Ujú. Es quien es y no tiene que comprobar nada de quién es, ni tiene nada que perder. O sea, es una humildad genuina y transparente y que se demuestra a través de acciones que tiene una ausencia de pleitos, una ausencia de quejas. Exacto. Y todo esto es, en versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. O sea que esto, regresando, yo creo que también a punto de ocuparse en esa salvación, que esto viene de Dios, proviene de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, sosteniendo firme la palabra de vida. Habla también anteriormente sobre la confirmación, la defensa del evangelio en el capítulo 1. Todo relacionado con el evangelio, las buenas noticias, la palabra de vida. A Sí, habla, fin habla de... de sostenerse en la palabra. O sea, que me habla no solo de conocerla, me habla de vivirla, de compartirla, declararla, que sea parte de mi vida. y depender de ellas, porque Claro. Sí, es como si fuéramos un faro en este mundo. Mi vida es un faro al mundo y la evidencia es la palabra de Dios en práctica, en vida. Y vivo de una manera que mi vida señale a Cristo. No me miren a mí, miren a Cristo. y continúa, dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Yo he Mm. dado clases, ¿no? En el sistema fiscal en Ecuador. Entonces, con el tiempo, a veces encuentro a los que han sido mis estudiantes, mis alumnos de, de escuela o de bachillerato. Y, por ejemplo, la otra vez vino uno que necesitaba un servicio, estaba trabajando para la empresa de agua acá. Y él me dice, ¿usted dio clases allá y tal? Ah, sí, sí, es ingeniero no sé qué cosa. Pero entonces él me identificó a mí
Y me dice, yo fui su alumno, que yo di clase allá y todo eso. Entonces, lo relaciono con esto, ¿no? Pablo está diciendo que su satisfacción es de que lo que él les ha enseñado a los filipenses y ellos están demostrándolo, haciendo, brillando en el mundo, haciendo contraste, iluminando el mundo con sus acciones, le produce la satisfacción de que él no ha corrido en vano, de que su enseñanza, de que su ejemplo ha dado el fruto que era bueno, ¿no? Que realmente ellos están demostrándole que no ha corrido en vano, que han asimilado y están viviendo lo que Pablo les enseñó. Entonces, volviendo a la ilustración que estaba tomando, hay de todo tipo de estudiantes. Claro. Entonces, hay estudiantes que, wow, este joven de alguna manera ha avanzado y está avanzando en la sociedad y está bien, pero a veces hay ejemplos, hay jóvenes que se desvían del camino y entonces eh, como que no aprovecharon la oportunidad que los otros se aprovecharon. Sí. Entonces, me parece a mí que Pablo está diciendo lo mismo aquí. Hay gente que aprovecha y han hecho, aunque están predicando el evangelio, lo hicieron mal, lo hicieron por otras cosas, o se comportaron mal, ¿no? Hicieron con murmuración, discusión, pero hay otros que lo han hecho bien y eso es un motivo, dice, para gloriarme, el versículo 16 en el día de Cristo gloriarme, o sea, me siento bien de que yo no he corrido en vano ni he trabajado en vano en la vida de las personas. Y Wow. lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Sí, sí, Hay gente exacto, que exactamente. crece y gente que no. Como Ujú, también di clases muchos años también en seminario bíblico, y entonces hay unos que son pastores, incluso han llegado a ser líderes ujú, de la denominación, de pastores de iglesias, y entonces, usted fue mi maestro, usted me dio ujú. clases, y es lo bueno. Y hay otros que también estuvieron en el seminario, pero ya no están, ¿no? A veces ni siquiera en el Evangelio, entonces no aprovecharon tal vez. Esto muestra que el motivo también de gloriarse de Pablo o de lo que nosotros podamos hacer no es solamente nuestra parte, lo que nosotros hacemos, sino que depende también del otro que lo recibe. En poderme gozar o gloriarme, pues Pablo está hablando del día en que yo me vaya, está hablando de Ujú. cuando venga Cristo, cuando tenga ese tiempo delante de la presencia de Dios y vea los resultados, porque ahí se van a ver todos los resultados. Hoy Dios nos permite, así como el hermano José que está diciendo que tuvo la oportunidad de escuchar de un alumno, hoy Dios nos permite ver algunos avances, pero hay muchos más que no lo sabemos y los vamos a ver ese día. Así Y es. Pablo dice, bueno, ese día está hablando ahí que yo me pueda gloriar en Cristo, de que ustedes lo lograron y están. Entonces depende, nosotros hacemos el trabajo, pero depende también de aquel que lo escucha. Bueno, a ver si podemos aterrizar este avión ahora, como digo siempre. 17, 18. Y aquí viene algo muy interesante también, una pregunta que tenemos. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, vamos a parar ahí. Y la pregunta creo que era, ¿qué significa esa libación sobre el sacrificio? El que está siendo derramado, dice, aunque yo sea derramado, hermano Pablo, y dice Pablo que sea derramado como libación sobre el sacrificio. Y servicio de vuestra fe. Construir bajo el cimiento de Cristo todo lo que hacemos, como Pablo después le dice a la iglesia de Corintios, todo lo que pongan en este fundamento, él hace su sacrificio sobre, sobre el Señor, su vida sobre el Señor. Como también la misma carta que después dice, el sacrificio que ustedes hicieron sube como olor fragante.
delante de Dios, aceptable. Totalmente, que esta tiene que, nos llama el pensamiento a lo que es el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? De que aquí en este caso, en vez de ser la sangre de de un cordero o de un animal, sino derramado, o la cultura greco-romana que se derramaba vino o así sobre un altar o sobre la tierra. Pablo está aquí diciendo eh, que Pablo, ese está siendo derramado Sí, para los creyentes, ¿no? Que es un servicio de sacrificio de su vida para ellos. Eh, y esto les trae gozo a Pablo y debe traer gozos a ellos también. Mm. Hay una figura en el Antiguo Testamento en que el sumo sacerdote, una vez efectuado el sacrificio, cogía la sangre y como hacen los católicos, la aspergeaba, ¿no? Para, Ujú, para, para la gente que estaba allí. O sea, eh, derramaba la sangre como una especie de- Otra figura es que tomaban, como decir, algo y lo derramaban sobre el sacrificio ya hecho para que de esa manera sube como un olor fragante. Eso produce ya humo, lo mismo la grosura, que era la grasa, ¿no? Que produce bastante humo en un asado. Ahí los argentinos ujú, conocen bastante, ¿no? En un los uruguayos asado, también, los uruguayos los también. uruguayos, los uruguayos también, ahí está el asunto. Entonces, produce bastante humo y eso es lo que sube, ¿no? Un buen asado ahí, la grasa cuando comienza a producir humo. El ujú, aroma. Y eso es lo que sube. Ese es el ejemplo que está diciendo acá también, ¿no? ujú, Entonces, sería ver si esa es la idea que está tomando Pablo desde el Antiguo Testamento de lo que el sacrificio de Cristo, su vida, también es esparcida o derramada sobre el sacrificio como ese olor grato que sube, que es el servicio de vuestra fe en la cual Él se regocija. ujú, Sí, yo veo que también estamos mirando aquí algo que es contra cultural en lo que es el mundo greco-romano, porque en el mundo greco-romano esto de sacrificio, de abstenerse, de no que es un mundo que vivían de quejas. Los romanos se pasaban la vida quejándose de todo, eh, del ego, de los placeres. Mirar a un grupo de personas que es al contrario. Estamos viendo a un pobre en la mentalidad romana, grecorromana, un pobre líder de un grupo que está en una cárcel y una gente, eh, pobrecitos, ellos, ¿verdad? Eh, y, y, y para el mundo, tal vez, esa situación es una causa de tristeza, pobrecitos. Y a veces nosotros, cuando estamos pasando pruebas, situaciones muy difíciles, a veces que a nosotros, los siervos de Dios, los hijos de Dios, tenemos que atravesar por esos momentos. A veces el enemigo habla a nuestras mentes y dice, mira cómo te tienes, mira cómo estás, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. Y Pablo no está diciendo eso, él está diciendo mi sacrificio y el sacrificio de ustedes es causa de gozo, es causa de gozo. Y aparte, debo de estar dispuesto a invertir mi vida completamente en el avance de la fe de mi comunidad sin quejas, incluso si esto me cuesta todo, hasta mi propia vida. Pero no se sientan tristes por esto. Esto debe ser un motivo de gozo. No solamente es un motivo de gozo para mí, Pablo,
sino para ustedes, filipenses, cuando estén pasando por eso, cuando se abstienen, cuando no están en pleitos, cuando no están en contienda, cuando en vez de eso toman la causa de ser luminarias o faro ante todo el mundo entero, deben de estar ustedes gozosos. Y recuerda que Pablo está escribiendo esto de la prisión. Y de la prisión le está diciendo que yo me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y también a ustedes les ruego, por favor, les insto, regocíjense también. No vean mi condición, vean cómo está la obra avanzando, vean los resultados, vean la ocupación de la salvación, vean lo que el querer y el hacer, vean que somos luminares, que somos hijos de Dios. Eso, no miren la persecución, no miren que estoy en prisión, regocíjese en todo eso y comparte ese gozo también conmigo, como lo estoy yo compartiendo. ¡Wow! Y viene el hilo. Primero Cristo, lo que él hizo. Después Pablo, lo que él hizo. Y ahora ustedes, lo que deben hacer. Me gozo, o sea, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Y compártelo con los demás. Y de la misma manera, gócense, Uh-huh. gócense, regocíjense, sobre todo cuando están, como dicen en México, batallando, cuando estén luchando el evangelio, cuando estén trabajando, obrando el evangelio. Gócense, anden con gozo. Y yo creo que eso es una de las cosas que asombraban a los romanos, sobre todo cuando los cristianos estaban en el circo romano. Eran echados a los leones. Veías, según el libro de los mártires, ¿cómo se llamaba el libro este? Yo leí una vez. La guerra. ¿Cómo? La guerra de los mártires. Algo así, sí. Bueno, la cosa es que cuando estaban los cristianos en el circo, le echaban los leones, ellos se unían y cantaban himnos de gozo con la frente en alto, gozoso. Y según cuenta, mientras que la gente del circo romano miraban la fe de esta gente, ellos se convertían por esa valentía, por ese gozo que era interno. Yo me imagino que si yo me encuentro ahora en un circo romano con unos leones por causa de predicar el evangelio, no sé si voy a estar muy contento. Pero eso es saber bien claro la eternidad, saber el paso que se estaba dando, hacia dónde iba. Por eso es que ellos se mantenían en gozo, sabían que lo estaban haciendo, era como el sello de lo que les esperaba en la eternidad. Sabían, tenían bien en claro, cosa que muchos cristianos hoy día no tienen en claro. Una prueba, una dificultad y se quejan y se enojan porque no saben dónde están parados, no saben su identidad ni su propósito. Bueno, vamos a terminar con unos últimos pensamientos, aplicación, cómo podemos resumir esto, cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Bueno, yo veo que tenemos que activar nuestra fe, no ser espectadores espirituales nada más, sino que involucrarnos, cuidar nuestra actitud, evitar la queja y buscar, en lugar de dividir, construir. También nos habla de sostener en la palabra, no dejar que la confusión del mundo apague la convicción que tenemos. También nos habla de encontrar gozo en el sacrificio, o sea que lo que entregamos por Cristo nunca se pierda, y también nos habla de ser luz. No necesitamos ser perfectos, solo dejar que Cristo esté y brille en nosotros. Eso es lo que pude ver en este pasaje. Yo tengo 3 palabras aquí para resumirlo. Obedientes, fieles y gozosos. ¿Sí? Sí. Wow. Obedientes, fieles y gozosos. Tremendo que es la palabra de Dios, ¿no? Y apenas todavía estamos en el medio del capítulo 2 de Filipenses.
Esas 3 partes van a ser hasta el miércoles que viene un énfasis personal para ponerlo en práctica. Obedientes, fieles y gozosos. Hermanos, muchas gracias por este lindo tiempo. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Carmen, ¿nos puede dirigir tu oración de conclusión Amén. en esta mañana? Amén. Señor, gracias porque tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer, como lo dice tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, a vivir nuestra fe con reverencia, con alegría, una fe sin quejas, que nuestras palabras reflejen tu amor y nuestras acciones, Señor, iluminen a otros. Ayúdanos a ser testimonio. Y aunque el sacrificio también, Señor, ahí en nuestro sacrificio, enséñanos a gozarnos en ti, Señor, en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles. Que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda que te honre y haga que tú seas visible en este mundo a través de nuestro testimonio. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos ilumina y nos ayuda a seguir creciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén.